Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. Es un privilegio. En la mañana estaba hablando con nuestro pastor, ¿verdad? Y nos dio una triste noticia, otra más, ¿verdad? Muchacho asesinado. Y ahí de la congregación lo mataron ayer. Mi hermano. El nieto de un hermano. Lo mataron ayer, pues están tristes, ¿verdad? Hoy lo van a velar, mañana lo van a enterrar. Pero estamos platicando de qué frágil es la vida, ¿no? Y muchas veces pensamos que no nos va a pasar. Y la verdad es que no importa la edad para que venga un llamado a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y pues lo triste es que cuando uno conoce o cree conocer a la gente, ve uno una imagen que no es, ¿verdad? Cuando después se entera uno realmente cómo son, cómo viven, se ponen a pensar si en verdad el haber conocido a Cristo ha afectado nuestro cambio en la vida, o únicamente es algo superficial, algo rutinario, ¿verdad? Una falsa fe, una falsa imagen, y eso me hizo reflexionar mucho en por qué nos separamos del amor de Cristo. ¿Qué es lo que pasa con el creyente, o que se dice creyente, ¿verdad? Y algo que hemos estado platicando algunos hermanos y yo es que la fe se ha vuelto muy superficial. No hay una fe arraigada, una fe verdadera, no hay fidelidad a Dios, ¿verdad? Decía el pastor, pues es que la gente cuando quiere va y cuando quiere no va a la iglesia, y cualquier pretexto es bueno para no ir. Cualquier pretexto es bueno para no orar, cualquier pretexto es para no leer la palabra de Dios, pero perdemos de vista que en cualquier momento podemos ser llamados a su presencia. ¿Y qué le vamos a decir? Asistí a tu iglesia, di diezmos, serví en la iglesia o aparentaba ser cristiano, y es bien triste ver cómo la fe se ha vuelto muy light, muy diluida, ¿verdad? Es como decía otro hermano, que las iglesias están llenas de cristianos kadosh, ¿verdad? Cada 8 días nada más. Dice, y en la semana son más mundanos que en el chamuco, ¿verdad? Y en el domingo sí iban a la iglesia y eso, pero su vida, la verdad, no ha cambiado. Y esto me llevó a esta reflexión, ¿verdad?, de cómo Dios prueba nuestra fidelidad. ¿Qué tan fiel eres tú a Dios? Y vamos, por favor, al Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer una parábola ya muy conocida de todos, ¿verdad? Pero vamos a ver el trasfondo, parábola del sembrador. Yo creo que la mayoría ya la hemos leído unas 396 veces, ¿no? Pero vamos a leer la 397. Dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó
seque en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, ¿sí? Digan, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sí? Esos son unos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60, al 100 por uno. ¿De quién estaba hablando aquí Jesucristo? De la iglesia. ¿Sí? ¿Quién es el sembrador? ¿El pastor? ¿O el apóstol? El que esté dando el estudio. ¿Sí? Pero fíjense cuántos tipos de gente hay en las iglesias. ¿Sí? El primero, ¿verdad? El primero es el que oye la palabra, pero su mente anda en poder de Satanás. Y no entiende ni siquiera lo que está oyendo. No entiende lo que se está predicando, no entiende ni lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque su mente le pertenece a Satanás, no le pertenece a Dios. Por eso Satanás llega y le roba inmediatamente la palabra. O sea, ni siquiera queda un poquito. ¿Sí? Fíjense cómo Dios nos muestra cuánta gente hay en la iglesia, ¿sí? Que su vista está al frente, pero su mente está allá, quién sabe dónde. Su entendimiento, quién sabe dónde está. ¿Sí? Pero Satanás, ¿sí?, empieza a meterle cosas en su mente que quedan borradas las palabras que está escuchando de la Biblia. Que enfado, ya me quiero ir, voy a ir al cine, que voy a comer, hace mucho calor, tengo sueño, ay, pasó el de la moto. Ese es Satanás, robándose la palabra que es palabra de vida, porque lo que Satanás quiere es que no tenga vida.
sino que aún dentro de la propia iglesia, ¿verdad?, Satanás está metiendo ideas en contra de la palabra. Hay gente dentro de las iglesias que se dicen cristianos, pero están maldiciendo a la iglesia, están maldiciendo a los pastores, están maldiciendo a los hermanos, y no nada más se maldice con la boca, sino con el pensamiento y con sus propias actitudes. Imagínense estas gentes que entran a las iglesias y que van los domingos, etcétera, etcétera, y luego descubren que andaban traficando drogas, que eran ladrones, que eran homosexuales, que andaban en adulterio y fornicación. ¿Qué es lo que están metiendo a la iglesia? Demonios. Sí, demonios. Tu misma actitud roba la actitud de otros. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes van en un carro o en un autobús y van de viaje y el de junto se va durmiendo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No se pega el sueño? Y empieza a estar bien. Entonces, cuando hay una mala actitud dentro de la iglesia, se contagia a los demás. ¿Sí o no? Sí. ¿Y eso hace que pongan atención a la palabra? No. Es el demonio que está robando la palabra. ¿O por qué cuando está uno oyendo la palabra empiezas a pensar en un montón de cosas que no es el momento de pensar? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo irá el resultado del fútbol? ¿A qué hora va a acabar? ¿A qué hora empezará la función del cine? Y son cosas que dices, ¿por qué tienes que estar pensando eso cuando que tu atención debe de estar en lo que Dios te está hablando? ¿Por qué? Porque Satanás está tomando control sobre tus pensamientos y sobre tus actitudes. Por eso dice que son los que se siembran junto al camino, pero no están en el camino. ¿Sí? Si nosotros entendemos que Jesucristo es el camino, nuestra atención en quién debería de estar, en Jesucristo. Entonces, el hecho de que vengan a la iglesia no quiere decir que todos están en el camino. Y hoy me decía algo muy preocupado mi pastor. Decía, mira, tengo ya tanta gente en la iglesia, dice que ya no sé quiénes son de veras y quiénes no. Dice, ya me preocupé como alguien que nosotros creíamos que estaba aquí con Dios resultó ser otra cosa. Entonces él anda ahorita mortificado porque dice, necesito darle más atención a cada uno de los de la iglesia. Le digo, pues sí, pero tú no vas a cambiar su manera de pensar. Yo lo más que puedes hacer es orar por ellos y seguirles dando estudios. Eso ya es una decisión personal. Imagínate que cada uno que se esté durmiendo vaya y le des una cachetada para que despierte, ¿no? O lleves un silbato y sueltes un silbatazo. Ya te iba a hacer, ¿te acuerdas? Mi matraca. Pero es una decisión personal, ¿sí? Al venir a la iglesia, ¿sí o no? Sí. O alguien va al cine a dormirse, aparte de mí. No, ¿verdad? Ahí sí estamos, pero hasta con los ojos como te colotas así. O en una fiesta, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a dormir ahí o a pensar, en el versículo 4 dice? No, ¿verdad? Pero en la iglesia, fíjense cómo Satanás llega y roba la palabra, ¿sí? El segundo grupo dice, los que fueron sembrados en pedregales. Dice, son los que oyen la palabra y la reciben, ¿no? No, hombre, esto es para mí, ¿no? Esto está hablando de Dios al corazón, ¿no?
Pero como no tienen raíz, son emocionales. ¿Sí? Ese gozo es de corta duración. Son como lucecitas de bengala, ¿verdad? Esas son las iglesias emocionales, que cantan bien bonito y el pastor grita, brinca y se echa maromas y corre por todos lados y todo el mundo recibe, oh Dios. Y a ratito salen, pero no recibieron nada. ¿Por qué? Porque los pedregales representan los corazones duros, ¿verdad? Y aquí lo triste es que es gente que aparenta, ¿sí?, estar viviendo la palabra de Dios, aparenta estar recibiendo la palabra de Dios, pero no hay fidelidad en su corazón. En cuanto salen, ¿sí?, entran igual como llegaron, pero salen igual que como llegaron, ¿sí?, peleando, renegando, maldiciendo, las mismas cosas. Dice, ¿dónde está entonces la palabra que recibiste? ¿Dónde está el gozo que recibiste, verdad? No tuvo duración. Fue un gozo superficial, por encimita, nada, ¿verdad? No lo asimilaste, no lo metiste a tu corazón para que ese gozo te dure, ¿verdad? Y lo transmitas a otro, ¿verdad? A veces platicamos cuando vamos de visita a una iglesia con hermanos, ¿cómo está, hermano? Bendecido. Oh, qué bueno estás bendecido, hermano, no me contagies de tanta bendición, ¿verdad? Pero unas caras, ¿verdad?, unas actitudes. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto una rutina. Todo ha sido superficial totalmente, ¿verdad? Superficial totalmente. Luego dice que hay otros, ¿verdad?, que cuando vienen los problemas, dice, luego tropiezan. ¿Qué quiere decir? Que olvidan la palabra de Dios y empiezan a tomar decisiones basadas en sus criterios o en las cosas del mundo, ¿verdad? En las cosas del mundo. Entonces dices, a ver, en la iglesia estoy bien gozoso y declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que dice el débil fuerte soy, que no sé qué. Pero sales y andas con una depresión terrible, andas con temor, andas con angustia, andas con tristeza, no puedes dormir. Dices, entonces, ¿por qué estás tropezando si tienes la palabra de Dios? Porque no hizo raíz en ti. Porque vino alguien y te movió el piso. Porque no puedes dejar esas relaciones, esas amistades que lo único que te hacen es envolverte cada día más en el pecado, ¿sí? En lugar de que tú los lleves a Cristo, ellos te llevan al mundo y a Satanás. Y entonces, ¿qué haces? Tropiezas, ¿verdad? Caes en el pleito, ¿verdad? Le platicaba mi esposa y yo que ahí donde estamos viviendo somos 7 casas, ¿verdad? La privada 7 casas, y es un ambiente terrible, terrible así, todos contra todos, es un chismeadero, un pleito. Y le digo a mi esposa, ¿por qué hay tanta amargura aquí entre todos? Es que hablas con aquella, que habla. Nosotros que ni nos metemos con nadie, nos traen en el torbellino terrible. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos. Ya no estoy a gusto aquí. ¿Qué quieren? Ah, pero sí van a misa, ¿verdad? Y se persignan. Y dices, a ver, ¿cómo está el corazón de esa gente? ¿Verdad? ¿Cómo está el corazón de esa gente? Ahí es donde uno ve qué tan fidel, qué
qué tan fiel eres con Dios, con su palabra, con su enseñanza, ¿verdad? ¿La estás haciendo tuya o simplemente sales y te empiezas a tropezar, pero por todo lo que hay no hay esa raíz, no hay esa fidelidad, no hay ese compromiso con Dios de decir, Señor, obra en mí, obra en mí. Si tengo que dejar de frecuentar a esta gente, pues aunque me duela, pero me voy a dejar de frecuentar. Si tengo que cortar estas amistades, pues las corto. ¿Por qué? Porque yo no me voy a hacer como ellos. Ellos tienen que hacerse como yo, pero no yo como ellos, ¿verdad? Luego, ya ven que ahora con el Facebook se entera uno de un montón de cosas, ¿no? Un montón de muchachitas de las iglesias en antros, y fiestas, y cervezas. O sea, ni te exhibas, ¿no? Mejor ni vayas a la iglesia porque eres popular, de las populares, ¿no? Entonces dices, por causa tuya, la gente blasfema de Jesucristo. Así. Nuestro pecado, nuestras actitudes físicas hacen que la gente se burle de Jesucristo. Así de sencillo. Imagínense, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría que se burlaran de nuestros papás por causa nuestra? Uno, ¿verdad? Pero sí nuestras actitudes hacen que se burle la gente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque te dices cristiano, pero vives, haces y hablas como los de allá afuera. Entonces dices, espérame, tienes que definirte, o estás de un lado o estás del otro. Jesucristo mismo dijo en el libro de Apocalipsis, ojalá fueras frío o fueras caliente. Dice, porque a los tibios los vomito. ¿Y sabes quiénes son los tibios? Los que están dentro de la iglesia, porque ya estaban dentro del cuerpo de Cristo. Jesucristo los vomita. ¿Sí? Yo no quiero ser vómito de Dios. Yo quiero estar en su presencia. Amén. ¿Verdad? Por eso dice, oye la palabra con gozo y se alegran y aleluya, pero salen y empiezan a tropezar, ¿verdad? A mal hablar, a maldecir, a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la palabra no es el raíz en ellos, ¿verdad? Dice, estos fueron los que se sembraron entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Fíjense cómo nos habla de afanes, ¿sí? El afanarme es el desear algo que no tengo así, pero súper, ¿no? O sea, se me hace obsesión el tenerlo o el serlo. Y luego dice, el engaño de las riquezas, ¿verdad? ¿Cuánta gente no va a la iglesia porque no quiere cerrar su negocio? Y es el día que menos ven. Y es cuando los asaltan. ¿Sí o no? O cuánta gente dice, no, pues es que los domingos uno se hace descanso. Ya, y toda la semana cuando viste a Dios, ¿no? ¿De dónde viene nuestro descanso? ¿No de Dios? Es que el domingo es cuando me levanto tarde, ¿no? Como pasaron en estos días la entrevista de un parte que agarra la iglesia. ¿Y usted a qué se dedica? No, pues en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Sí. Hacían muchos cristianos. ¿Sí? En la semana no hacen nada por Dios y el domingo descansan de Dios. Fíjense qué terrible, ¿verdad? Los afanes de las riquezas. Quiero tener dinero, quiero comprarme esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer un negocio, voy a vender esto hoy. ¿Y por qué lo tienes que hacer en el día del Señor?
O en el tiempo del Señor. El Señor te da toda la semana para que hagas lo que tienes que hacer. Las codicias es desear lo que no tienes, ¿verdad? Hay gente que la codicia la vuelve loca, ¿verdad? Como la mujer del gobernador de Veracruz, ¿no? Que dice, merezco abundancia, y robaba y nunca se llenaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la codicia también hace que nuestra mente se cierre a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, estas entran y ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa, es decir, no surte efecto en la vida de la gente, ¿verdad? Y por último dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, en un buen corazón, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, ¿verdad? Se multiplican, ¿verdad? Son los que permiten que Dios obre en su vida. Hermano, tú puedes oír la mejor palabra del mundo, pero si no le permites a Dios que obre en tu vida, no te va a servir de nada. Fíjense cómo actualmente hay un montón de teólogos, ¿verdad? Un montón de apóstoles, un montón de profetas, un montón de maestros, un montón de montones de todo, ¿sí? Que el hombre sabe la palabra, pero la regresa al derecho y en arameo, en griego, en árabe, en tzotzil, en chichimeca, en lo que quieras, pero sus vidas no han cambiado. ¿De qué les sirve tanto conocimiento si no han permitido que el Espíritu de Dios obre dentro de su vida? ¿De qué les sirve? ¿Verdad? Sino que el que nos transforma a nosotros es el Espíritu de Dios por medio de hacer efectiva la palabra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero si, como dijimos, desde que llegamos a la iglesia nuestra mente anda revoloteando en el espacio, ¿verdad? Anda pensando en otras cosas, no te va a servir de nada, ¿verdad? O cuando lees la palabra, ¿verdad? Y dices, pues no le entiendo, mejor ya me voy a dormir. Pues no le entiendes porque Satanás te está agarrando la mente, está agarrando tu pensamiento y no deja que entre la palabra y tú no peleas por ello, ¿verdad? No peleas, ¿verdad? Porque en ese momento es cuando dices, ¿sabes qué? Satanás, te vas en este momento de aquí porque voy a leer la palabra. Y la leo y la repito en voz alta para que la oigas, ¿verdad? Pero, ay, no, qué flojera, no voy a leer. Ahorita no es tiempo de leerla. La palabra se lee en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿sí? Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Verso 35 al 39. Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Amén. Dice, ¿quién? Habla de una persona, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Jesucristo. Por lo cual estoy seguro, fíjense, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
Señor nuestro. En estos versículos hay que entender bien dos cosas. Primero, no está hablando de nuestro amor, que muchas veces se enseña. No habla de nuestro amor, habla del amor de Dios en nosotros. Habla de la fidelidad de Dios en nosotros, no de nosotros con Dios. ¿Sí? Por eso dice en el verso 39 que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y estos versículos se enseñan al revés. ¿Sí? ¿Qué puede separar mi amor? ¿Sí? De Cristo, dices, ¿no? Es al revés. ¿Qué es lo que puede afectarle a Cristo que deje de amarme? Nada, ¿sí? Pero, fíjense, ¿cómo empieza en el verso 35? ¿Quién? Se refiere a una persona, ¿sí o no? Sí. ¿A quién se está refiriendo ahí que quiere separarlos del amor de Cristo? El diablo, ¿sí se fijan? El diablo es el que nos mete tribulación, angustia, persecución y todo eso, ¿sí o no? Sí. ¿Pero ustedes creen que eso le afecte a Dios? No. Este es un ejemplo de cómo nosotros debemos amar a Dios. Que no debe haber nada que nos pueda separar, ¿sí?, de amarlo a Él. ¿Verdad? ¿Cómo dices que lo amas si siempre buscas pretexto para estar lejos de Él? ¿Sí o no? ¿O cómo dices que le amas, ¿verdad?, si llegas a la iglesia con ganas de no estar? O con ganas de que sea de microondas así, mensaje de 5 minutos y vamos. O como luego dice la gente, ay, ahora no me gustó la alabanza. Pues gloria a Dios, porque no es para ti, es para Dios. Ay, ahora como que el mensaje estuvo así medio seco. Pues es que te lo robó el demonio, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, fíjense cómo nosotros siempre debemos estar pendientes de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que Satanás está metiendo en medio para que yo me separe, ¿sí?, cada día más de esa relación personal con Dios? ¿verdad? ¿Y dónde es donde nos va a atacar más el demonio? En las actividades. Ya lo leímos, en los afanes, en los engaños, en los problemas, en las tribulaciones. Y es cuando más cercanos debemos estar a Cristo, ¿sí o no? Imagínense ahorita, en estos momentos de crisis y de violencia, ¿de quién debemos estar tomados de la mano? De Dios, ¿verdad? De Dios, y estar tomados de las manos con manos limpias, ¿verdad? Porque Dios no toca lo inmundo. Su palabra dice, no toquéis lo inmundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos que amamos a Cristo y venimos a la iglesia y andamos hablando maldiciones en la calle, tenemos deseos insanos, vendemos o consumimos drogas o cualquier cosa? Pero venimos a la iglesia. ¿Sabes que eso no te sirve de nada? No te sirve de nada. ¿Por qué? Porque tu mente y tu corazón no le pertenecen a Cristo. Le pertenecen a aquel que te está manipulando, aquel que te quiere separar verdaderamente del amor de Dios. Dios nos va a amar a todos por igual, ¿sí o no? Sí, amén. Pero nosotros somos los que nos separamos de Él. Está como una vez decía una persona, es que iba yo caminando por quién sabe qué lugar y estaba bien feo, bien oscuro y que me asaltan. Y dije, Señor, ¿por qué permites eso? Y le dice un hermano, pues es que Dios te dijo, no te vayas por ahí. Tú te metiste. Dios te dijo, no te vayas por ahí, está oscuro, está feo. Pero, ¿verdad? Dios te dice, no te juntes con estas gentes y tú así te juntas. Dios te dice, no te metas a este lugar y tú así te metes. Dios te dice, no vayas allá y tú así vas.
Dice, entonces el problema no es de Dios, ¿es de quién? Nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no tener fidelidad a Dios, somos rebeldes, ¿sí o no? Sí. Y la rebeldía hace que seamos desobedientes, ¿sí o no? Y la desobediencia, ¿qué trae según Deuteronomio 28? Maldiciones, ¿verdad? Entonces no le echemos la culpa a Dios de las cosas negativas que nos pasan, porque nosotros somos los causantes, ¿verdad? ¿Vieron la semana pasada de la niña de secundaria que secuestraron y la mandaron de 13 años? Después vieron en su Facebook las fotografías que subía. Hermanos, no cerremos los ojos y pensemos que son cosas inocentes. La niña subía fotografías todas provocativas, peinada y pintada y con shorts y todo eso. Y la agarró maníaco y la esperó fuera de su casa, se la llevó, la violó y la mató. Y los papás ni se enteraban de lo que la niña subía al Facebook. ¿Y quién lo ve? Pues ese chavo, ¿qué pasa? Ahí está. Ahora díganselo a los papás de esa niña. Díganselo a los papás de esa niña. Se la llevaron de la puerta de su casa. La estaban espiando. Salió según eso a la tienda y jamás regresó. ¿Por qué? Porque ella misma se exhibió, ¿sí?, en esas redes sociales. Y tú sabes que el demonio está rondando la tierra para ver a quién caza, a quién destruye, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos lo que el mundo nos hace, lo que Satanás tiene planeado para el mundo, pues debemos estar bajo la cobertura de Dios y rechazar todas esas artimañas, ¿verdad? Todos esos planes que Satanás hace, ¿verdad? Esos engaños, esas mentiras, ¿verdad? Para librarnos, cuando menos, de esas maldades, ¿verdad? El otro día también en el Facebook nos dio risa porque le escribe una señora, una mujer, no sé si la señora fue, y manda un recado. De momento no les voy a escribir porque voy a ir al banco a retirar la nómina. Y pone la foto. O sea, dice, por favor, o sea, razona lo que estás hablando, razona lo que estás haciendo. Pero la gente cree que todo es tan superficial como su propia fe, como su propia fidelidad, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos, capítulo 11. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que al visitar una iglesia, dice en el verso 17, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios en esa iglesia, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, 23, 11:23, y si exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, una doctrina que se ha dejado de enseñar en las iglesias es la fidelidad a Dios. No confundir fidelidad a la iglesia que fidelidad a Dios. Porque hay iglesias que cuando el pastor no va, la gente no va.
Ay, pues es que no viene mi pastor, ¿quién va a predicar los planes? Ay, no, yo no puedo cuando regrese mi pastor. Eso ya me idolatría. Sí. Eso ya me idolatría. Así es. ¿Sí? Y si algo hace falta enseñar es la fidelidad a Dios. Y la fidelidad, hermanos, no se demuestra de palabra, se demuestra de hechos. Y fíjense cómo en esta iglesia dice, vio que había gracia de Dios en esa iglesia, es decir, era una iglesia que estaba en paz, estaba tranquila, tenía una buena relación con Dios, tenía una buena relación entre ellos, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Los exhorta con propósito de corazón, ¿sí? Con una magnífica intención, que permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué tan fiel eres tú a Dios? En una escala del 1 al 10, ¿cómo te calificarías de fidelidad a Dios? Eso tenemos que reflexionar. Por eso dice, los exhortó. O sea, exhortar es una palabra fuerte. Permanezcan fieles al Señor. Si no, todo lo que hagas, todo lo que digas es en vano. Es mera apariencia, ¿verdad? Mera apariencia. Entonces nosotros debemos de permanecer fieles a Dios. ¿Sí? Fieles a Dios. Y ser fiel es obedecerlo, es amarlo, es seguirlo, es compartirlo, ¿verdad? Es tratar de vivir como si Él estuviera con nosotros juntos todo el día. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Dice la palabra que Él está en todo lugar, ¿sí o no? Entonces, lo que tú haces y lo que tú piensas lo está viendo y lo está viendo el Señor. Si lo que estás haciendo te avergüenza con tus papás o con tu pareja o con tus amigos, ¿por qué no te avergüenzas de que Dios está ahí? Y Él sabe tus pensamientos, Él sabe tus palabras, Él sabe tus intenciones. ¿Verdad? Por eso dice, los exhorta a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios. Vamos a segunda de Tesalonicenses, segunda carta de la iglesia de Tesalónica. Capítulo 3, verso 3. 3:3. Segunda de Tesas. 3:3. 3:3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Sí? Entonces, si la palabra de Dios nos dice que Dios es fiel y nos va a guardar del mal, ¿por qué nos va mal? Pues porque nosotros no somos fieles a Dios y nos separamos, ¿sí o no? Fíjense cómo la vida nos muestra muchos ejemplos. Ahorita con los inmigrantes que están atorados allá en Chiapas, ¿verdad? Les dijeron que el gobierno les va a dar documentos para que entren legalmente a México, ¿verdad? Ya ellos decidirán si se quedan en México o van a que los corran los Estados Unidos, pero ya es otra bronca. Pero le están diciendo que les van a dar documentos para que estén legalmente. ¿Saben qué están haciendo muchos? Se están aventando al río para pasarse ilegales. O sea, dices, a ver, te quiero ayudar y te quieres ir porque camino equivocado. ¿Les suena conocido eso? Bastante. Dios nos quiere ayudar, nos quiere dar papeles y nosotros los queremos brincar por el río. ¿Verdad? Señor, ayúdame, pero quiero ir al antro.
Señor, bendíceme, pero me quiero reunir con mis amigos y mis amigotas, ¿no? Entonces dice, a ver, hay un camino correcto, y te lo está diciendo. ¿Por qué siempre quieres irte por el camino incorrecto, en donde hay riesgo, hay muerte, hay peligro, hay persecución, hay dolor, hay engaño? ¿Por qué te quieres ir por ahí si fiel es Dios para guardarnos de todo mal? ¿Cuándo nos va a guardar? Pues cuando estemos en su camino, ¿sí o no? Es como el muchacho este que acaban de matar, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que lo mataran? No, Dios no lo permitió. Dios le dijo, no te metas en eso, porque te van a matar. ¿Sí o no? Sí. Ahí estaba Dios, ¿sí o no? Pero su desobediencia, que dijo, Se congregó. ¿sí? Ahí está, la falsedad, la fidelidad, la falsa fidelidad a Dios, ¿verdad? Nosotros conocemos a sus abuelitos, no, pues son una pareja bien metida con el Señor, ¿verdad? Sus papás no me acuerdo, a lo mejor sí los conozco, pero no los ubico bien. Al muchacho no lo ubico, ¿no? Pero los abuelitos sí los conozco, digo, y es un hombre y mujer de Dios. Y les enseñaron la palabra y dicen que este muchacho se congregaba. Yo no lo ubico. Pero seguramente la gente ha de estar preguntando, ¿por qué Dios no nos defendió? ¿Por qué Dios no esto? Vean, el problema no es de Dios, es de Él se metió allí, ¿verdad? Es como cuando vas al doctor y te dice, pues sabes qué, tienes gastritis, no comas nada irritante, y lo primero que sales es comer algo irritante y ay, ¿por qué no lo impidió el doctor? No, el doctor sí te dijo, pero tú fuiste necio, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí la palabra nos confirma, Él nos afirmará y guardará de todo mal. ¿Por qué? Porque Él sí es fiel. Él es fiel con la iglesia, Él es fiel con los creyentes, Él es fiel con los que lo aman. El mal viene sobre nuestra desobediencia y sobre nuestra falta de fidelidad. Y vamos a terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Verso 10. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero fíjense cómo les dice aquí. Bueno, vamos a leer del 9 al 11. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense lo que dice el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Lo vas a padecer, sí o no? Sí. Sí, porque en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿En qué vamos a ser probados? En la fe. En la fe. Exactamente, ¿sí? Dice, vas a tener problemas. ¿Sí? Dice, sé fiel hasta dónde. Hasta la muerte. ¿Y qué va a pasar? Pero si luego nos ven un gallo y no venimos a la iglesia, vamos a ser fieles hasta la muerte. No va a hacer calor, no está lloviendo. O es que va a venir el novio de mi tatarabuelita a pedir su mano. Les tengo mucho que lavar. ¿Ustedes creen que vamos a tener fidelidad hasta la muerte? Si somos infieles por pretexto, y dije somos porque yo también me incluyo, buscamos pretextos para no ser fieles a Dios, y dice, si eres fiel hasta la muerte, ¿sí? ¿Han oído o han visto películas de los primeros cristianos? ¿Cómo les iban? Hay con los romanos y con Nerón y con Domiciano y todos esos canijos. ¿Cómo les iban? ¿Sí?
Y había una prueba, les decían, si tú niegas a Jesucristo y adoras al César, ¿sí? Vamos a dejar vivir aquí hasta la familia. ¿Cuántos miles y miles y miles fueron fieles hasta la muerte? Y eran muertes terribles. Unos eran despedazados por bestias, por leones, por osos, por tigres, pisoteados por elefantes. Otros eran descarnados totalmente y los bañaban con sal. A otros los colgaban y los prendían, los encendían como antorchas para que alumbraran Roma y alumbraran el castillo del César. Y aún así eran fieles a Cristo. Démosle gracias a Dios que no nacimos en ese tiempo. Y ahorita hay países en donde confesar que eres cristiano es la muerte. Y ahí está creciendo el evangelio. Ahí la gente está siendo fiel hasta la muerte. ¿Y nosotros qué buscamos? Pretextos para no ser fiel a Dios. Que somos más fieles a los amigos o a las amigas que a Dios. ¿Por qué? Porque nos da más vergüenza, que nos critiquen o nos señalen porque no somos como ellos. Entonces, fíjense cómo lo importante, con esto termino el mensaje, es como dijo Pablo, exhortarnos con propósito de corazón a que seamos fieles a Dios. Y para terminar, sería la pregunta: ¿qué tan fiel eres a Dios? ¿Qué tan fiel eres a Dios? Señor, te damos gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, tocas lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te preocupas siempre por nosotros, que siempre estás al pendiente y al cuidado de nosotros, porque tú sí eres fiel por la eternidad. Enséñanos a ser fieles a ti, Padre. Enséñanos a ser obedientes y a ser, Señor, sabios en tu palabra. Que el mundo, Señor, y Satanás no nos engañen ni nos manipulen, porque fuertes somos en el Señor. Quizás a veces, Padre, flaqueamos y nos resbalamos, pero tú eres fiel, Señor, y nos levantas. Queremos ser cada día hombres y mujeres fieles a ti, Señor, que podamos, Señor, tu palabra, aquellos que te necesitan tanto más que nosotros. Endereza nuestra vida, Padre, para que no traigamos, Señor, problemas a ellos y no traigamos maldición a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Porque sabemos que donde no está Jesucristo está Satanás, que donde no hay bendición hay maldición, que donde no hay vida hay muerte, donde no hay luz hay oscuridad. Y tú nos llamaste a ser luz, nos llamaste a ser bendición, nos llamaste a ser, Señor, consoladores de aquellos que necesitan consuelo. Padre, que la fidelidad venga desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y nos entreguemos realmente a ti en todo lo que tú quieres que hagamos. Te damos tantas gracias, Padre, porque bueno eres tú y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te damos gracias en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.